Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández, hoy en compañía de nuestro hermano Juan Corona y nuestra hermana Marbella, que hoy nos acompañan en este día para hablarnos de la palabra de Dios. Y como siempre, hermanos, yo les pido que abran su corazón, que abran su entendimiento al mensaje que hoy día nuestro Dios nos trae a través de nuestros hermanos. Así es que yo les pido, pues, mis hermanos, en este momento, que se ponga cómodo. Voy a comenzar primeramente recitando el Salmo y luego pues voy a leer la historia del santo de hoy día. Y voy a hacer también una pequeña oración pidiendo a Dios para que nos ilumine, para que nos dé su gracia y para que sigamos en este caminar. Y el salmo de hoy día, mis hermanos, es el salmo número 104. Si gusta repetir después de mí: el que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y Él gobierna la tierra y sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día, como siempre, Señor. Gracias por tus bendiciones que derramas en nuestros hogares, Señor, dándonos trabajo, dándonos alimento, dándonos la vida, que es lo más importante. Te alabo y te bendigo, mi Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos escuchan continuamente a través de esta programación. Te pido, Señor, les sigas dando sabiduría, les sigas abriendo el entendimiento, y que siempre estén dispuestos, Señor, a llevar tu mensaje también. Que seamos discípulos, Señor, al 100%, no solamente para escuchar, mi Señor, sino también para enseñar. Enséñanos, pues, Señor, cómo hacerlo, para que nuestros hermanos que escuchan en este momento se vayan instruyendo poco a poco, Señor, y allí con sus propios familiares vayan hablándoles de tu palabra. Bendito y alabado seas, Señor. En este día también te pido por mi hermano Juan y mi hermana Marbella, que nos van a hablar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que los dirijas, que tú seas, Señor, quien pone las palabras en sus bocas, que seas tú, Señor, quien les dé la inteligencia, el entendimiento que ellos necesitan para llevar siempre el mensaje, Señor. Que aunque cansados nos encontremos a veces, enfermos, como estemos, Señor, tenemos la seguridad y la confianza de que tú, Señor, nos vas a levantar, de que tú, Señor, nos vas a dar la sanación y nos vas a dar todo lo que necesitamos. Espíritu Santo, ¿qué se puede decir de ti, Espíritu bendito, si tú lo eres todo en nuestra vida? Tú eres quien da la sabiduría, tú eres la luz de nuestro caminar, tú eres quien nos abre el camino, para que esta inteligencia que tú has plasmado en nuestra vida, la vayamos distribuyendo, la distribuyamos hasta en aquellos lugares más remotos del mundo, en aquellos lugares donde jamás se ha escuchado de ti, bendito Espíritu, y de nuestro Dios Padre. Bendito y alabado seas. Gracias por seguirnos encaminando. Mamita María, te pido sigas intercediendo por cada uno de nosotros, por todas nuestras necesidades, nuestros problemas, conflictos que a veces tenemos en nuestro diario caminar. Sabemos, Mamita María, que si no nos vas tú encaminando, si no nos vas tú ayudando en todos estos problemas, nosotros no podremos salir solos de cada uno de ellos. Por eso nos acogemos a ti, Mamita del Cielo, y con la confianza que tenemos siempre en ti, sabemos que no quedaremos defraudados. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Y hoy celebramos a San Celestino V, pontífice renunciante, del año 1296. Este santo se hizo famoso porque ha sido el único papa que ha renunciado a su cargo. Nació en 1215 en los Abruzos, Italia. Él mismo en su autografía narra cómo eran sus padres. Dice así: mis padres eran muy santos a los ojos de Dios y muy estimados por los vecinos a causa de su excelente comportamiento. Daban muchas limosnas y recibían siempre muy bien a los pobres que llegaban a pedir ayudas. Tuvieron 12 hijos.
como el patriarca Jacob, y siempre pedían al Señor que alguno de sus descendientes lograra llegar al sacerdocio. Pedro fue el último de los 12 hijos y el que llegó a ser sacerdote. Ella se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraba inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida religiosa, pero el niño menor le decía: «Mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios». Viendo la mamá que Celestino tenía una gran inteligencia y muy buenas cualidades para el estudio, se propuso hacerlo estudiar, aunque toda la familia se oponía a ello y aunque tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr costearle sus estudios. Él dice en su autografía que el primer libro que logró leer de corrido fue el de los Salmos, y este fue su libro preferido para leer y meditar cada día y todos los días. Celestino era un estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse a la soledad, a meditar y a rezar. Amaba mucho el silencio y le fastidiaban las fiestas mundanas donde hay trago, bailes y pecado. Al final, cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración y se fue hacia allá a que este santo religioso le enseñara el arte de orar y meditar. Se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie o acostado, y allí se estuvo 3 años en la más estricta soledad. Al principio todo era consolación y alegría espirituales, pero luego empezaron a llegarle terribles tentaciones que no lo dejaban en paz ni de día ni de noche. Era el ataque de los enemigos del alma para hacerle desistir de su vocación a la santidad. Afortunadamente, a base de oración, de mortificación y de consultar de vez en cuando a su director espiritual, logró vencer. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor a celebrar la Santa Misa porque se creía indigno. Consultó entonces a su anciano ermitaño, el cual le respondió: «¿Y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero celebre con temor y temblor, o sea, con inmenso respeto al santo sacrificio». Al oír esta respuesta, se le fueron sus temores. Muchos hombres, deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad, se fueron a vivir allí cerca de donde moraba Celestino, para recibir de él sus instrucciones, y allí llegó a tener 14 conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones lo hicieron famoso en todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV, y los cardenales electores se habían dividido en 2 partidos contrarios y ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo pontífice. Al final se les ocurrió una idea: elegir como papa a un santo monje, y eligieron a Celestino, que antes se llamaba Pedro. Un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba varios prelados a comunicarle tan grande noticia. Su susto fue espantoso y se echó a llorar, pero las gentes lo aclamaban como el mejor para ese cargo. Celestino tenía 80 años. A su coronación como pontífice asistieron más de 200,000 personas. La veneración hacia él era tan grande que tenía que pasar días enteros en la ventana impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. La entrada solemne la hizo cabalgando en un burrito, cuyas riendas eran llevadas por 2 reyes, Carlos de Anjou y Carlos de Hungría. Era el año 1294. Pero pronto se dio cuenta Celestino de que él no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello. No conocía las leyes y canones que rigen la Iglesia en el Vaticano. No sabía hablar bien el latín, en el cual se redactan los documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar, y así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos se aprovechaban de que concedía cuanto se le pedía, y llegó el caso de que nombró hasta 3 personas distintas para un mismo cargo. Y para acabar de completar, como su inclinación era a la oración, a la meditación y al silencio, mandó que le construyeran una celda de monje en el Palacio Pontificio, y allí se dedicaba por horas y horas a la oración y a la meditación,
y mientras tanto no había quien despachara los asuntos en la oficina del pontífice. Y él mismo reconoció que había sido un error el aceptar el cargo de papa y se propuso renunciar. Es el primer caso que ha sucedido en la historia de la Iglesia de que un papa renuncia a su cargo. Primero publicó un decreto declarando que el sumo pontífice sí puede renunciar a su alto cargo. Luego reunió a todos los cardenales y les leyó su renuncia al pontificado y les pidió que nombraran a su sucesor. Y allí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios y se vistió de simple monje y se propuso irse otra vez a la soledad a hacer oración. Era el 13 de diciembre de 1294. Apenas había sido pontífice durante 5 meses. Pero sucedió que su sucesor, el Papa Bonifacio VII, al sentir que se formaba en Roma un gran partido en su contra y a favor de Celestino, mandó que volviera otra vez a la ciudad para apaciguar los ánimos. El santo, que no quería saber ya nada más de esos asuntos materiales, salió huyendo, pero fue puesto preso y llevado a un castillo, donde lo encerraron como prisionero. Por 2 años estuvo allí dedicado a rezar y meditar. Cuando algunos se quejaban de que los tuvieran encerrados, decía: lo que yo siempre deseaba era tener una celda llena de silencio y apartamiento de todo para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esa celda me la han dado aquí. ¿Qué más puedo pedir? Murió santamente en mayo de 1206 y fue declarado santo en el 1313. San Celestino V, recuérdanos a nosotros que vamos a encontrar mayor paz y tranquilidad dedicándonos a orar y a meditar en silencio que gastando nuestro tiempo en demasiadas actividades materiales. Esta fue la historia de San Celestino. Este hombre fue papa. Primeramente fue un monje y luego se retiraba a la oración y a la meditación con un hombre que era muy santo, que estaba retirado de la ciudad. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que llegaron a ser santos, que llegaron a la santidad retirados, cuando se retiraban a la soledad? Eso es realmente, hermanos, lo que a muchos de nosotros nos hace falta para poder ser buenos oradores. Alejarnos de la ciudad, alejarnos a la soledad, porque en realidad lo que en este mundo existe hoy en la actualidad es pura maldad. Podemos ver en la gente que ya no hay temor de Dios, ya no hay temor del que todo lo hizo. Entonces, ¿de qué manera, mis hermanos, vamos nosotros a poder llegar a la santidad como estos hombres que se entregaban en su totalidad al Señor? La madre, como dice aquí, así como nos redacta en este libro, que la madre y el padre eran muy santos, siempre daban limosnas, siempre ayudaban a los más necesitados, y a pesar de que había sido tan grande familia, ¿verdad? 12 de familia, no era fácil de mantener, y aún así este padre y esta madre ayudaban a los pobres. Y cuando este muchacho quiso estudiar para poder ser sacerdote, la madre lo manda a estudiar. Ella supo cómo lo hizo, y lo hizo de 1000 maneras buscando los dineros que ella necesitaba para poderlo enviar a estudiar. Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Tenemos que darle aliento a nuestros hijos para que ellos puedan también ser religiosos. Hoy en la actualidad, los papás casi no piensan en que sus hijos sean religiosos. Más bien piensan en que sus hijos tengan familia, ser abuelos un día. Y no, hermanos, también recordemos que a través de la santidad de nuestros hijos, nosotros nos ganamos un lugar muy bueno con ellos, y el Señor nos lo va a agradecer mucho más cuando nosotros los animamos a que sean religiosos. ¿Usted dónde cree que quedó esa madre? Siendo que desde que este muchacho tuvo conciencia de que la conoció, él mismo redactó cómo fueron sus padres. ¿Se imagina? ¿Dónde cree usted que está esa mujer? Obviamente que se encuentra en el cielo con nuestro Señor. Y nosotros luchemos por nuestros hijos para que también, mis hermanos, regresen al camino del Señor. Que Dios les bendiga. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar. Vamos a escuchar a nuestro hermano Juan y a nuestra hermana Marbella. Ya regreso. Danos de tu amor para
amar a los hermanos. Dame de tu amor para amar a mi hermano. Danos de tu amor para amar a los hermanos. Dame de tu amor para amar a mi hermano. Pues tú dijiste que en esto nos conocerán, en el amor con que ame a mi hermano, en el amor con que te amaré y te amaré. Pues tú dijiste que en esto nos conocerán, en el amor con que ame a mi hermano, en el amor con que te amaré. Danos de tu amor para amar a los hermanos. Dame de tu amor para amar a mi hermano. Danos de tu amor para amar a los hermanos. Dame de tu amor para amar a mi hermano. Pues tú dijiste que en esto nos conocerán, en el amor con que ame a mi hermano, en el amor con que te amaré y te amaré. Pues tú dijiste que en esto nos conocerán, en el amor con que ame a mi hermano, en el amor con que te amaré. Hola, ¿qué tal? Buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros lugares y buenas noches y en las noches que nos está escuchando. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de gracia, de misericordia y te cuide en estos momentos en que toda la humanidad estamos pasando por algo inimaginable. Pues es una dicha, es una gracia, es una bendición para nosotros. Un día jueves más venir a compartir con ustedes la palabra de Dios, tener esta pequeña reflexión acerca de las Santas Escrituras. Y bendito sea Dios. Mi nombre una vez más es Juan Corona y Marbella Corona. Somos la familia Corona Martínez. Venimos con muchísimo gusto, con mucha alegría a testificar de que hay un Dios omnipotente, que hay un Dios único y verdadero, y queremos nutrirnos de su santa palabra y asimismo esa nutrición compartirla con ustedes. Saludos y bendiciones a todos los que se sintonizan esta radio. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine. Vamos a dar inicio este día, pues primeramente encomendándonos en Dios, poniendo esta pequeña reflexión en manos del Dios omnipotente, creador de cuanto existe, para que a través de su Santo Espíritu, que es el que nos conduce, que es el que nos guía, que es el que nos da las palabras, podamos nosotros
interpretar su santa palabra sin adulterarla y sin mutinarla. Por eso que le decimos, ven Espíritu Santo, derrama tu gracia, tu misericordia y tu sabiduría sobre estos pequeños siervos que con amor vienen a compartir tu santa escritura. Ven Espíritu de Dios y llénanos, inúndanos de tu sabiduría para poder proclamar la palabra tal y como es. En tus manos nos encomendamos, Espíritu Celestial, para que tú, a través de tu fuente de sabiduría, puedas quitar de nosotros todo lo que no venga del Dios Santísimo y nos des la gracia, la dicha de poder anunciar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo como es. Bendice y llene de sabiduría a todos los que se conectan también para que puedan interpretar tu santa palabra y nosotros seamos dignos de poder proclamar que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Purificamos nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón con la sangre divina del Cordero Celestial. Vamos a dar inicio primeramente con la primera lectura. Es en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8, y dice así. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu y ponemos en Cristo nuestra gloria, y no nos apoyamos en méritos corporales. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado el 8º día, israelita de raza de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Te gustaría compartir tantitito? Esto es tan hermoso, hermanos, estas palabras que nos dejó San Pablo en las cartas a los filipenses, y no solo en estas, sino en todas, de que como él de verdad estaba seguro de que lo que hacía su trabajo de perseguidor de los cristeros, era lo que él tenía que hacer. Pero cuando el Señor lo tocó tan bonito, que él se entregó tanto a nuestro Señor Jesucristo, que fíjense lo hermoso y lo bonito, de que dice todo lo considero basura al conocer al amor más grande del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, que ese amor que, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero él no sabía, él estaba confiado en que él estaba haciendo lo correcto. Y cuando sintió ese amor tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, todo lo que hice lo considero basura para ahora obtener a Cristo. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Espíritu Santo que tocó tan bonito a Pablo, y así que nos toque nuestros corazones para poder ser transformados. Hermanos, pensemos en ese amor, que ¿quién ha dado la vida por nosotros? De esa manera, solamente Cristo. Cuídense y creamos en el Señor. Gracias, gloria a ti, Señor Jesús, bendito sea Dios. Ahora vamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 10, y dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar a la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros, contento, se va a la casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera
habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Alabado y glorificado es tu nombre. Pues bendito sea Dios que nos da la dicha de un día más venir a testificar. Primera lectura a mí que me llama muchísimo la atención y en lo que sin lugar a dudas, en lo único que me comparo a San Pablo, en lo único, porque él obviamente era al personaje grandísimo, pero en lo único que puedo compararme es que era un perseguidor de la iglesia. Yo fui una persona habladora, yo fui una persona que jamás ni creía en Dios, una persona que para mí mi Dios era el dinero. Y después de haber conocido a Cristo, después de haber vivido la experiencia de conocer que hay un Dios omnipotente y que por gloria, por gracia y misericordia me llamó, pues ahora lo doy también todo eso por perdido. A los 37 años conocí al Señor, ahorita ya tenemos unos 28 años en el camino y le doy gracias a Dios, y todo lo que tenía antes, pues que para mí era lo máximo, ahora lo doy por basura, igual que San Pablo. ¿Por qué? Porque llegué al entendimiento que lo único que debemos de buscar son las cosas de arriba, ¿sí? Entonces, por eso, pues, gracias a Dios. Ahora vamos a enfocarnos en el Evangelio de este día. Y para esto me gusta siempre hacer un pequeño recuento de los de estos días que ya han transcurrido, los de esta semana, lunes, martes y miércoles, ¿sí? Y miramos, si hacemos un pequeño recuento desde el domingo festejamos algo bien importante, que es el Día de Todos los Santos. ¿Y qué festejamos ese día en realidad? Hay personas que se confunden aún y dicen que de los santos inocentes. No es cierto de eso. No, el de los santos inocentes, recuerden, es el 28 de diciembre, donde la iglesia recuerda a los niños que fueron mártires, que fueron asesinados allá en el tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando fueron sacrificados porque querían que los niños de 2 años murieran. Pero ese es otro cuento. El de este domingo pasado es el de todos los santos. ¿Y quién son todos los santos? Los que ya están en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Y para mí, y sin lugar a dudas de equivocarme, y te lo digo abiertamente, de los santos, de todos los santos tenemos devociones de muchos, pero la que sobresale de todos es María Santísima, que está al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque es la reina, ¿sí? Entonces el domingo fue que conmemoramos la fiesta de todos los santos, pidiéndoles a ellos que intercedan, que rueguen por nosotros, Por eso es que hacemos el rosario nosotros. Bien, después miramos el día 2, el día 2 que miramos, el lunes, día de todos los fieles difuntos. A otra equivocación, que aún siendo católicos, cristianos, nos equivocamos y decimos, pues es el día de los muertos. Pues mi hermanito, no es el día de los muertos, Los muertos son los que ya no van a resucitar, los que ya jamás van a resucitar, Nosotros festejamos el día de los fieles difuntos, ¿sí? Y para eso, pues recordamos que se vale orar por ellos. Yo se los aclaré, ¿sí? Les los aclaré en el rosario porque tuvimos una pequeña reflexión acerca de estos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, 40 y 45, ¿sí? Versículos 40 y 45, donde se reúnen, donde hacen vamos a decir así, una intercesión por todos los caídos. ¿Y por qué estaban los caídos? Porque le habían faltado el respeto a Dios, le habían desobedecido, ¿sí? Miramos cómo después hacen una colecta y juntan 2,000 dracmas de plata y los envían a Jerusalén para que hagan un rogatorio por todos los caídos. ¿Qué es un rogatorio? Pues una oración por ellos, para que Dios borre de ellos todas sus manchas. Miramos allí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 18 más o menos, dice que oremos por todos. Si alguien ha cometido pecados y ya no está aquí con nosotros, que oremos por él y Dios le volverá la vida. Entonces, ¿está permitido? Claro que está permitido. Ayer miércoles nos habló el Santo Evangelio acerca de
pues de lo que es el seguimiento, de lo que cuesta el seguir a Dios, el ser discípulo de Dios. Acuérdense de lo que es el ser discípulo. El martes también nos habló pues algo bien hermoso acerca del banquete del Señor, que muchos se están privando acerca de esta pandemia, se están privando de ir a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ayer miércoles nos habló de lo que cuesta seguir a Jesucristo, lo que se necesita para ser discípulo de Jesucristo. ¿Y qué es un discípulo de Jesucristo? Un discípulo de Jesucristo lo eres tú y lo soy yo. Todos los que somos bautizados somos discípulos de Jesucristo. Miramos cómo una multitud se les acercaba, pero él dirigiéndose nada más a sus discípulos, y ese discípulo eres tú y soy yo, ¿sí? Y nos da una aclaración lo que implica servirle a él, seguirle, ser discípulo de él. No es digno de mí ser mi discípulo si quiere además a su padre, a su madre, a sus hijos, que muchos desgraciadamente han interpretado mal este pasaje y se salen según a evangelizar a las calles diciendo que porque las Sagradas Escrituras dice esto. Pues no, mi hermanito, te equivocaste. ¿Por qué? Porque el enfoque, el mensaje que nos manda Jesucristo en esto es que sobre todos debemos amar y respetar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la esposa, al esposo, pero poniendo en primer lugar a Dios. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Uno de ellos, si a tu padre por alguna razón, tu madre por alguna razón te cohíbe, te prohíbe ir a lo que tienes que ir a hacer, pues obviamente dile con mucho respeto, pues yo tengo que hacer esto. Ahora si te lo prohíben determinadamente, obedécelos. Pero tú estás poniendo en primer lugar a tus familias, a Dios que por tus familias, ¿sí? Bien, ahora de este día de la oveja perdida, de la oveja perdida, primeramente vamos a compartir un pedacitito. El versículo número 1 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Bien, ¿quiénes son los que se acercaban a escuchar? Todos los pecadores y los recaudadores de impuestos. ¿Quién eran los recaudadores de impuestos? Eran judíos, eran personajes judíos que cobraban el impuesto para llevárselo a los romanos, al César. Tenían que cobrar, y obviamente no eran bien vistos por los escribas y los fariseos. No eran bien vistos. ¿Por qué? Porque hacían todo lo que no tenían que hacer. Todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a escuchar. Los doctores, los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Te voy a poner un ejemplito, nos detenemos ahí poquitito. Bueno, vamos a compartir primero todo y luego nos detenemos. Él les contestó con la siguiente parábola. Un ejemplo, un ejemplo. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar a la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa en los hombros contento, se va a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré a la oveja perdida. Les digo, de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por los 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bien, ahora sí, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escucharlo. ¿Quiénes se acercaban? Los recaudadores de impuestos, los pecadores, los que cobraban el impuesto a los mismos judíos para entregársela a los romanos. ¿Y quiénes más? Las prostitutas, los pecadores. Si lo actualizamos ahorita, en los tiempos ahorita, los católicos, ¿sí? Eran los que se acercaban a escucharlo. Los únicos. ¿Por qué? Porque de las más de 100,000 sectas que existen en la actualidad en el mundo, todos ellos se consideran ya que no son pecadores, que no son ya blasfemos, que ya aceptaron a Cristo y que ya son los salvos. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermanita? No es cierto. Ponlo por cuidado, lo verás. Todas las sectas no se tiran entre ellas. Todas en conjunto se unen para tirarle a la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Y mira un ejemplito bien palpable ahorita en la actualidad. ¿Qué nos dicen? Que no van a misa muchísimos. ¿Por qué no van a misa? Porque en la misa van puros hipócritas y que van a darse golpes de pecho. ¿Y que para qué van? Bien,
Esos son los pensamientos humanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios si lo miramos en Lucas capítulo 18, versículo 9? Vean y comparen. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. 2. Uno era de los escribas y de los fariseos, y el otro era del recaudador de impuestos y pecadores. Y fíjense, quiero que pongan mucha atención, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y recaudador de impuestos, y el otro era el pecador. A distancia ni siquiera alzaban la voz. Se nos cuenta que esta personita de estos 2 hombres subieron al templo a orar, ¿sí? Dice, los 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o pecador. El fariseo de pie oraba así en voz baja. Y ustedes saquen la conclusión. ¿Quién son esas personas que dicen esto? Dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos o el pecador, de pie a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Ahora se dan cuenta quién son los que en la actualidad nos dicen por qué vamos a la iglesia y los golpes de pecho. Al menos yo puedo testificar que voy cada 8 días y estoy diariamente en comunicación con mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque me considero un pecador. Porque aún sabiendo que existe este Dios omnipotente, justo y poderoso, este Dios que no espera y ya ni manda a buscar a otros, que Él mismo sale a buscarnos, y por eso es que día a día también estoy en comunicación con Él. Entonces, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar, mas los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Sí? Bien, Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Y ahí nos detenemos otro poquito y miramos qué nos dice Jesucristo también en Lucas capítulo 5 versículo 31, o en Marcos capítulo 2 versículo 17. Nos dice algo bien importante. Aquí nos dice de un ejemplo que si alguien tiene 100 ovejas y una se le pierde, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar hasta encontrarla? Bien, aquí Lucas y Marcos nos dicen algo bien importante. Dice: no tiene necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No viene a llamar los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Ahora si miramos por qué los recaudadores de impuestos, los pecadores se acercaban, por esto, porque el mismo Jesucristo lo comentó. Sale a buscar esta oveja. ¿Y cuáles son las ovejas? Las extraviadas, como anduvimos. No sé si tú, pero anduvo mi familia, yo, extraviadas, y pues Dios tuvo compasión de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque el mismo Jesucristo nos hace aquí la comparación que los que están sanos no tienen necesidad del médico. Por eso es que nosotros estamos en plena constancia con la palabra de Dios y yendo a escuchar la Santa Misa cada 8 días. Por eso, porque nos consideramos enfermos y quiero también sanarme de todo esto. Al encontrarla se la echa en los hombros contento, se va y llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré a la oveja perdida. Bien, ¿se dan cuenta de esto? Ezequías nos dice también algo bien importante acerca de la oveja perdida. Capítulo 33, versículo 11 dice: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo el rastro como sigue el pastor el rastro de su rebaño. Yo mismo los apacentaré, buscaré la oveja perdida y recogeré a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a las enfermas. Aquí, si te das cuenta, Jesús pone una parábola de un pastor
que dice que si tienen esas ovejas, pues sale a buscar a la perdida, a la extraviada, y las deja a los 99. Aquí Ezequiel nos muestra algo bien importante, algo que ya no manda a nadie el buen pastor, sino que él mismo sale a buscarla. ¿Con cuál intención? Con la intención de rescatarla, de llevarla en sus hombros, de recoger a la descarriada y vendar las heridas y sanar a las enfermas. ¿Cómo está tu vida ahorita en la actualidad? ¿Te sientes herido? ¿Te sientes enfermo? ¿Por qué no te dejas encontrar por este Dios omnipotente, por este dueño de todos los rebaños, por este gran pastor que anda buscando a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas, a la oveja que está sufriendo, a la oveja que está herida, a la oveja que está enferma? Cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. No sé si recuerdan algo acerca de, aquí mismo nos lo dice a Lucas, el capítulo 15 también, versículo del 11 en adelante. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando apenas llegó el hijo pródigo, ese Dios misericordioso, ese Padre amoroso, cómo sale al encuentro del hijo perdido, de esa ovejita descarriada, de esa ovejita que ya estaba hambrienta, de esa ovejita que estaba enferma? ¿Sí? Miren, el evangelio de hoy nos muestra a un Dios Padre misericordioso, paciente, lleno de amor, que ya no manda a sus servidores a buscarla, sino que sale él mismo a buscar a la oveja perdida. Paciente, con mucho amor, espera al hijo, igual que la del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa parábola donde al mirarlo de lejos dice que se levantó y sin permitirle al hijo que le había faltado, al hijo que le había fallado, a la ovejita que se había descarriado, se levantó y antes de que el hijo pronunciara palabras, lo abrazó, lo besó? ¿Y cuál fue por esto? El hijo, recuerden, el hijo que estaba con él se enojó. Le dijo así: tú siempre has estado conmigo, porque le reclamó que a él no le había dado nada y él había sido el obediente. Y aquí es donde comparamos las dos parábolas, ¿sí? Porque se alegra más en el cielo por un pecador que regresa al redil que por los 99 ovejitas que están a salvo y no necesitan el cuidado. A este hijo el padre le dice: tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Había que hacer esta fiesta. Miren, esta fiesta del hijo pródigo, aquí nos lo dice también en la oveja perdida, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Y aquí en el hijo pródigo dice: había que hacer una fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo he encontrado. Igualito que la oveja perdida, dice que en el cielo hay mucha fiesta, una fiesta grandísima por una ovejita que se deja encontrar por el buen pastor, por una ovejita descarriada, por una ovejita que está dañada, que está enferma, que se deja vendar y se deja curar por el buen pastor. Dice que habrá más alegría en el cielo que por las 99 que no necesitan vendarse ni sanarse. Una vez más nos dice también, recuerden lo que nos dice Lucas y Marcos: no tiene necesidad del médico los que tienen buena salud. Sí, es cierto, los que tienen buena salud no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y después nos lo aclara Jesucristo: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. ¿Quiénes eran los que escuchaban en esta parábola? ¿Quiénes eran los que escuchaban al Señor? Y dice que nada más los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Quiénes eran los que ponían en duda? ¿Quiénes eran los que criticaban a nuestro Señor Jesucristo? Los fariseos y los doctores de la ley. En sí, ¿quién son los que son criticados en la actualidad? Los que nos dicen que nos vamos a la iglesia a dar nada más golpes de pecho que siendo unos hipócritas. Los católicos. ¿Quién son los que dicen que ellos ya no tienen pecados y que ya están limpios y que ya se ganaron la gloria? No lo menciono.
nada más te lo dejo en tus manos. Pues esta parábola nos cuenta algo bien importante, lo más importante, de la misma manera habrá más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Cuál es el afán de nosotros de andar evangelizando, de andar predicando la palabra de Dios, de tratar de que nuestra vida sea lo más correcto? Es porque fuimos ovejas descarriadas. Un día el Señor nos encontró, nos tomó en sus hombros, vendó nuestras heridas, nos llevó al redil y ahora estamos con Él, ¿sí? La importancia de esa alegría cuando alguno de tu familia, cuando alguno de tus hijos, cuando tu esposo, cuando tu esposa están fuera del redil y andan haciendo lo indebido, y que tú haces lo imposible y pones lo que dijo ayer miércoles, lo que se necesita para ser un buen discípulo, poner a Dios por sobre todas las cosas. Sin lugar a dudas, ese pastor irá a buscar a la ovejita extraviada. Tú que tienes en tu familia a un hijo que anda en las drogas, en la prostitución, en los secuestros, en los robos, ¿por qué no tratas de poner primeramente a Dios por sobre todas las cosas y después dejas que el pastor vaya a buscar a esa ovejita? Tú que estás sufriendo estas enfermedades atroces ahorita de esta pandemia, de este COVID-19, de estos cánceres, de estas diabetes, ¿por qué no te dejas y confías ciegamente en el Señor? Ni un solo pelo caerá de tu cabeza si Dios no lo permite. Así es que, pues ya para terminar, para dar conclusión a esta pequeña reflexión de este día de la oveja perdida, que sin lugar a dudas el buen pastor sale a buscarla, ya no manda a sus discípulos, ya no, el mismo Jesucristo es el que sale a buscar a esa oveja. ¿Por qué? Por amor a esa oveja, por amor Él entregó hasta la última gota de su sangre. Por eso, ya para finalizar nada más, me gustaría pues compartirte este pedacito. Mateo 7:15 nos dice algo bien importante. Dice así: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. Y yo te hago una preguntita ahorita. ¿Quién te llega tocando a tu casa de traje, con un portafolio, acompañado de su esposa o alguna compañera de esa secta, con su falda hasta abajo, bien arreglada, con sombrero, con su portafolio y una Biblia toda adulterada, toda mutilada en su mano? Y por si fuera poco, llevan involucrados a sus pequeñitos, a sus retoños, que sin lugar a dudas los harán más rapaces que ellos mismos. No me digas quién, no, nada más pregúntate quién son esas personas que lo hacen, que cuando ya se adentran en esa secta se olvidan de sus padres, de sus familias, se olvidan de todos porque han entendido mal este capítulo del discípulo, donde Jesús nos dice que quien quiere más a sus padres o a su madre no es digno de Él. Nada más te pongo por ejemplo para que reflexiones y lo pongas en tu mente y en tu corazón. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. Ellos no se comunican con nosotros, no conviven con nosotros porque se contagian. Se contagian al saludarnos, se contagian al convivir con nosotros. Cuídense de esos lobos rapaces que por fuera parecen unas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi hermano, mi hermanita, ruego a Dios para que este mensaje de este día, de esta oveja que ha sido descarriada, de esta oveja que ha sido perdida, ponla en manos de nuestro Señor Jesucristo. Pon sobre todo por primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, y lo verás que si pones a Jesús sobre todas las cosas, lo verás los resultados. Él mismo irá a buscar a esa ovejita perdida. Si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu padre, si es tu madre, Él saldrá para cuidarla, para vendarla, para cargarla y para curarla. Mi hermano,
Que Dios te bendiga, que Dios ilumine tu mente, que Dios te llene de sabiduría y puedas entender la palabra. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Mil gracias por dejarnos entrar en tu hogar, dejarnos entrar en tu mente. Le ruego al Dios Santísimo para que donde quiera que estés, el Señor sea tu Señor, mi Dios sea tu Dios. Y obedientes, reconozcamos por sobre todas las cosas que hay un solo pastor y por lo tanto debemos ser un solo rebaño. Que ya no haya divisiones, que ya no haga mal los entendidos, que ya no nos critiquemos los unos a los otros y vayamos adelante con la palabra de Dios. Que seamos dóciles y sencillos a su palabra y un día con muchísimo orgullo nos digamos ser hijos de Dios, para que el último día también, igual que Jesucristo escuchó la voz del Padre cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado. Igualmente el día que nos llame el Dios omnipotente, escuchemos esa voz también que nos diga, este es mi Hijo amado, que lo rescaté porque andaba descarriado, lo vendé, lo curé y ahora los ángeles en el cielo se alegran y hacen una fiesta. No te digo un adiós, sino un hasta luego. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine y Dios te llene de sabiduría. Hasta luego. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba
Gracias, don Juan, gracias, Marbella, por habernos acompañado en este día. Gracias por ese sí que le dan al Señor. Gracias porque sinceramente nosotros aquí en esta radio necesitamos de su ayuda. Necesitamos para que nuestros hermanos, ¿verdad?, no se enfaden solamente de unos cuantos que estamos aquí, sino que escuchen diferentes personas que vienen a alentarlos a ustedes, hermanos, que se encuentran allá en sus hogares, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos la ayuda de muchos de ustedes para que se atrevan a dar un testimonio, a hablarnos de la palabra de Dios, a hablarnos de algo que usted sienta que tiene que agradecerle al Señor. Nuestro Señor, a través del testimonio, mis hermanos, hay mucha conversión, y por eso es que nosotros invitamos a otros de ustedes que nos escuchan por allí. Nosotros les hablamos aquí desde la ciudad de Reno. Si hay aquí en la ciudad de Reno personas que quieran dar tal vez un día un testimonio, pues pueden contactarnos y puede hablarnos de lo que el Señor ha hecho por usted. Y pues bueno, mis hermanos, en este momento voy a hacer una pequeña oración dándole gracias a nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo por nosotros. Bendito Dios, te doy gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos acompañado. Gracias por habernos permitido terminar en este día con esta programación. Te pedimos, Señor, nos sigas dando la luz, nos sigas dando los instrumentos que se necesitan, mi Señor, para que nuestros hermanos sigan creciendo en fe, sigan creciendo en amor hacia ti, y que no se abandonen, Señor, en este mundo, sino que te conozcan a ti, Señor, y se den cuenta de que en ti, Señor, van a encontrar todo lo que ellos necesitan. Todo lo que no pueden encontrar aquí en este mundo, mi Señor, tú se los vas a dar. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por habitar en nuestro ser, por habitar en nuestra persona, por dar la fuerza a nuestro interior. Porque si nuestro espíritu se debilita, si nosotros no hacemos nada por alentarlo, si nosotros no hacemos nada porque tú, bendito Espíritu, nos sigas dando la fuerza que nuestro ser necesita, no vamos a poder lograr hacer nada en este mundo. Por eso te pedimos, bendito Espíritu, sigas habitando nuestro ser y que nos sigas llevando por el buen camino, que no nos permitas nos alejemos de ti. Te pido, Mamita María, sigas intercediendo, especialmente por todas nuestras necesidades. Mamita María, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Cuando nosotros en nuestra oración te pedimos, tú ya conoces, Madre del Cielo, qué sí en realidad necesitamos y qué nos va a estorbar para seguir caminando con el Señor. Ayúdanos pues, Mamita María, ve y aboga ante Jesús por nosotros y ayúdanos con nuestras intenciones que ponemos diariamente en tus benditas manos. Y todo lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos, mis hermanos, rezando el Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este día, en esta su radio Fuerza Salvadora, y como siempre le doy gracias a don Juan y a Marbella, que siempre dan el sí, nunca nos andan diciendo que no a lo que el Señor pide que ellos hagan en esta radio, ¿verdad? Porque no somos nosotros, sino es mismo Jesús, nuestro Señor, quien les está haciendo la invitación. Que Dios nos los bendiga, que Dios nos los acompañe, donde quiera que ellos vayan, y a ustedes allá en sus casitas, que Dios les siga dando fortaleza y muchas bendiciones. Que pase un feliz jueves.